Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Deja. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día lunes 30 del mes sexto del año 2025. Y con ella también una nueva semana y un nuevo desafío. Una nueva porción del estudio de las Escrituras, el manual de vida. Y en este caso iniciamos el rito de la purificación. Por eso el tema de hoy que hemos seleccionado es una limpieza, una purificación sublime. Y bueno, antes de abordar el tema, pues vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido. Y se trata de cambiar la percepción, de cambiar los sentimientos, de acuerdo a los desafíos de la vida diaria. Si seguimos usando el viejo hombre, que lo primero que piensa es las necesidades que no se han suplido, de desplazarse al trabajo o hacer tal o cual oficio que se requiere para tener vida eficiente en este mundo, pues vamos a cambiar la percepción. Vamos precisamente a cambiar ese rito para que se convierta en sublime. Y esto nos da como resultado lograr en lo espiritual, en lo emocional, antes de lo físico. Entonces empezamos a entender lo que realmente somos. Es por eso que este mensaje no tiene sección de personas. Es para todos aquellos que se encuentran quizás en una situación de frustración, en una situación limitada, en una situación dependiendo del mundo exterior, y entonces iniciamos este viaje interior y vamos a ver los resultados. Estamos haciendo una promoción para seducir o invitar a muchas personas que nos sigan. Solamente estamos diciendo ensáyalo y luego nos cuentas. Entonces por eso tenemos este despertar de conciencia cada mañana, el despertar con el Mesías, despertar con Yeshua, el que tú conoces como Jesús. Y bueno, tenemos allí en el libro de Números, en el capítulo 19, verso 1 hasta el capítulo 22, del verso 1, esa porción que se llama Jucat en el hebreo y que se traduce como rito, como precepto. Entonces, eso es lo que vamos a estar estudiando y practicando en el transcurso de la semana. Un Jucat o un rito o un precepto, iniciando con el pre es previo y secto es como el sufijo del concepto, es algo que está antes del concepto que tiene de las cosas que percibes. Ese precepto se convierte en un estado de ser no material sino sustancial, y cuando entramos a ese precepto se le llama rito sublime. Eso se resume en una sola palabra hebrea, Jucat. Entonces lo podemos traducir como rito o como precepto o también como ordenanza. Pues no es una ley, es como una ordenanza, pues para experimentar ese nuevo estado de ser. Esta es una de las porciones más enigmáticas de las Escrituras, porque aparece el misterio de la purificación y también el libro de las batallas de Adonai, las batallas del Eterno. Obviamente dice: quedaos quietos y yo pelearé por vosotros. ¿Cómo entramos pues a ese campo cuántico donde nos quedamos quietos y Él pelea por nosotros? Bueno, para eso se requiere un rito sublime. Y en ese rito sublime, lo primero es un cambio de creencia. Entonces aparece el relato de que había que tomar una vaca colorada que no hubiera tenido yugo, que no hubiera sido manipulada, usada, y entonces sacrificarla y revolverla con agua. Una serie de rituales que lo que nos está describiendo no es en sí un ritual para volvernos ritualistas, sino una forma de cómo cambiar nuestra percepción. Habíamos estudiado en años anteriores que la vaca colorada, en hebreo vaca, es la expresión bakar y quiere decir becerro. O sea que no necesariamente es un animal hembra, se refiere a ese tipo de semovientes como símbolo. Y colorada en hebreo es omen, donde viene la palabra amén.
Entonces aparece el cordero inmolado, o el becerro inmolado, desde antes de la fundación del mundo. Allí ya hay otra percepción y otra sustancia. Es lo primero que debemos obtener para cambiar cualquier cosa. Cambio de creencia. Entonces creíamos que era simplemente una descripción física de un animalito que había que sacrificar. Ahora vamos a una sustancia que se encuentra en todas las cosas. Un cambio de creencia cuando sentimos algo distinto. Entonces hacemos la pregunta: ¿cómo me sentiría? ¿Qué rito experimento en el sentimiento? ¿Cómo me sentiría? Ya entro a un ritual, a un sentimiento, si ya tuviera eso que deseo. Ahí es donde viene el amén, ahí es donde viene la verdad, el color del animalito. La vaca bermeja o colorada no necesariamente es el color de esa piel de ese animalito. En hebreo, colorado significa omein, que viene de la palabra emet, amén, o emet, que es verdad. Entonces entramos a esa sustancia real, a esa sustancia verdadera. ¿Cómo me sentiría si eso que deseo ya lo tuviera? Ahí cambia el color, si lo podemos entender de esa forma, para poder traer de lo incomprensible a este mundo visible y entenderlo. ¿Cómo me sentiría si ya lo tuviera? Empezó ese rito de uno crear un sentimiento de que eso que aún no tengo en lo físico, ya lo siento en lo energético, en lo sustancial. ¿Qué está sucediendo ahí? Le estoy dando forma, le estoy colocando el color al tipo de animal o de vaca en este caso. Entonces ya no es blanca ni negra, entonces ya no es algo físico, es algo que a través de un ritual nos muestra una sustancia que la podemos transformar y cambiar. Ese cambio de creencia me obliga a sentir antes de ver, y ese es el secreto, que yo sienta antes de que vea las cosas, sienta que ya lo tengo. Ese sentimiento hizo una limpieza, una purificación en el ser interior, por haber entendido un ritual sublime, un jucat o un rito. Por haberlo puesto por obra, entonces allí vemos nosotros el misterio del Mesías. Ese cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo es hacer morir el carácter animal y empezar a establecer el carácter divino. Por eso aparecen registrados en las escrituras: aprended de mí que soy manso y humilde. Esa mansedumbre y esa humildad se trata de no esperar nada en el mundo exterior, en el mundo físico. Se trata de construirlo en el mundo interior, en el mundo emocional, en el mundo energético o en el mundo espiritual. Entonces empezamos esta purificación atendiendo a lo que dice las escrituras: es que para los puros todas las cosas son puras. O sea que para que todo tenga pureza, necesito entrar en esa sustancia de la pureza. Porque todo es para bien. Esa es otra expresión que vemos nosotros en las escrituras. Y siempre en las ayudas, esto de consejería y de dirección en el área espiritual, nos pregunta la persona: pero ¿cómo va a ser para bien que yo pierda mis propiedades? ¿Cómo va a ser para bien un divorcio? ¿Cómo va a ser para bien un cáncer o una enfermedad terminal? Esto es para bien cuando entiendes el mensaje que está escondido detrás de esa sustancia. Cuando viene un diagnóstico terminal, entonces en la mente tiene una creencia que todo lo tengo que solucionar a través del médico, a través de la medicina, a través del banco, si es económico, a través de alguien que tenga el dinero. Entonces cuando me veo en esa situación y no encuentro a nadie en el mundo exterior, cambio mi ritual. Voy a buscar una alternativa distinta, voy a buscar un mensaje diferente. Entonces busco al sanador de sanadores. Yo soy Dios, yo soy Yahweh, el sanador. Y ninguna de las enfermedades que puse a los egipcios pondré a los hijos de Israel. Los hijos de Israel son las almas conscientes.
Los egipcios son las almas inconscientes. Esas almas conscientes son conscientes de que nosotros mismos creamos las cosas a través de rituales, de creencias, de hacer, de pensar que lo externo me puede quitar lo interno, que una imagen externa, esto cambia los proyectos y las ideas y los programas que yo haya diseñado en el interior. Cuando suelto lo exterior, entonces me dedico a perfeccionar lo interior, y es allí donde el ritual se vuelve limpio, se vuelve puro. Entonces, para entender esto, para los puros todas las cosas son puras. El Evangelio de Juan, ya dejamos de pronto el libro de Números 19:1, donde habla de la vaca colorada, las aguas de la purificación. Dice en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, en el verso 10, que Yeshua les dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Está hablando con alguien elocuente del Sanedrín, experto en las escrituras, pero aún no había entendido el propósito de esas escrituras. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. De lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos. Pero no se ven con los ojos físicos, primero se ven con los ojos del entendimiento. Si os he dicho cosas terrenales, o sea, cosas materiales, y no creéis, ¿cómo creéis si os dijera las celestiales? O sea, si yo no entiendo la parte física, menos la parte energética, porque la parte de la energía es la que hace que se manifieste la parte material. Entonces, nadie subió al cielo. Ese subir al cielo es subir de frecuencia, cambiar de creencia, es pasar de tristeza a alegría, de enfermedad a salud. Nadie subió al cielo, si el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo, o sea, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Entonces, descendió y está en el cielo. Eso es una descripción de algo que no se percibe en el ritual físico, porque o está acá o está allá, porque es una expresión de una sustancia que puede estar en lo energético, en lo espiritual, en lo moldeable, en lo sustancial, pero también en lo físico. Entonces, como Dios es todo, es espíritu, y también se convierte en materia y está en lo material, es dentro y es afuera, ¿cómo logramos nosotros que Dios, que es todo, esté con nosotros? Cuando entendemos que todo nos pertenece, pero no nos pertenece desde el mundo físico, nos pertenece desde el mundo emocional, espiritual y psicológico. Es allí donde viene el ritual sublime. Esas aguas de purificación, y luego, para más completar, después de matar el animalito, entonces dice: bueno, si a ustedes los mordió la serpiente y se están muriendo por el veneno de la serpiente en el desierto por haber difamado, construyan una serpiente de bronce. Y cuando la levante, cuando Moisés la levante, y el que la mira, entonces se sana. Entonces, ¿cómo nos sanamos? ¿Cómo ese veneno de la misma serpiente nos cura? ¿Cómo colocando un simbolismo del por qué la serpiente en el mundo físico me mordió? Es porque bajé de frecuencia. Por eso cuando elevo, cuando levanto la frecuencia, cuando de tristeza me cambio a alegría. Y eso no me cuesta absolutamente nada, solamente un cambio de frecuencia, un cambio de dial. Cuando la enfermedad, cuando de enfermedad me convierto en salud, porque simplemente lo sentí, lo decidí, entonces es alegórico a que levanta la serpiente. Y esa es la señal de la salud.
hasta hoy el simbolismo de esa serpiente. Pero en la sustancia es un rito jucat, un rito sublime. Entonces, primero creo de crear, de creación, para luego creer en lo que ya hice, y eso se le llama fe, emuná, de donde viene emet, de donde viene omein, de donde viene el color bermejo, colorado, de la vaquita, del becerro. Vamos a repetir, primero creo de creación, para luego creer en lo que ya hice, de creencia. Y a eso se le llama fe, o sea que fe es un tercer estado. O sea que fe no es una creencia, fe es un cambio de sustancia, un cambio de dimensión. Por eso es que sin fe es imposible agradar al Eterno. Por eso el consejo de los evangelios, creed, arrepentid, o sea, corrija, y creed en el evangelio, la buena nueva. O sea, crea que esa mala noticia usted la puede cambiar para la buena noticia. Y esa creencia es un ritual, porque es una manifestación de una idea que se cambió. Y por eso, enfrentar a esos reyes en el desierto, viene allí una descripción. Ahora que tenemos la herramienta, las armas poderosas en el Señor para destrucción de fortaleza, nos vamos con esa base y seguimos en ese camino por el desierto. Después de aprender a construir las aguas de la purificación y a curarse del veneno de la serpiente, entonces viene un desafío mayor. Sale en el desierto Og, rey de Basán, y dice: no pasarás. Primero, se enfrenta a esos reyes. Y otro rey que sale en el desierto, que son los desafíos diarios, Og, que es encierro, Sejón, que significa tormentoso, y van cruzando por cierto lugar que le llaman Atarim, y entonces en Atarim dice que se desanimó el pueblo, y es allí donde las serpientes empezaron a morder. Desánimo es sentirse que no puedes, que no tienes, que no hay, y por eso Atarim significa ruina de lo que pasa. A veces pasamos por situaciones que nos desaniman, entonces nos impregnamos de frecuencia baja y allí viene la ruina. Creer que no tengo, que no se puede, que no hay. Entonces todos estos símbolos rituales de un pueblo por un desierto, no se trata de eso, se trata de un jucat, se trata de una sustancia, se trata de un rito sublime que lo vivimos todos y cada uno de nosotros. Og, que significa encierro, Basán, que significa abundancia. Cuando nos desanimamos, esa abundancia se pierde, queda encerrada, y entonces ese rey gobierna y va a salir al paso y te va a decir: no pasarás. O sea, si no hay dinero, no viene la cosa. Y es allí donde dice la Escritura que Él nos ha entregado ese gigante en nuestras manos, y que Israel se enfrentó a Og y lo destruyó a filo de espada. Bueno, la espada, a filo de espada, es la palabra. Y entonces cuando nosotros aprendemos a poner por obra esa palabra, pues no vamos a tener ningún miedo, porque ya tenemos un entrenamiento para enfrentar con éxito estas ciertas situaciones, con un ritual sublime. Sin movernos del sitio donde estamos, nos movemos en el ser interior, donde se encuentran todas las cosas en nivel de sustancia energética, y cuando las moldeamos podemos salir al mundo exterior solamente a encontrarlas, a disfrutar ese trabajo que hicimos dentro. Ahora lo vamos a manifestar afuera. Por eso es que dice la Escritura que no contamina lo que sale, lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón. Ahora que entendemos este ritual sublime, entramos en esa purificación. Al limpiar del espíritu de muerte,
a través de las aguas de la purificación. Un espíritu de muerte es un espíritu, una energía que vibra bajo, que nos quita el ánimo, o sea, un desánimo, un sentimiento de carencia, y que se convierte en estrés, en tristeza, en queja, en lamento. Allí ya estamos haciéndonos morder de la serpiente en el desierto y sin usar las aguas de la purificación. Bueno, ahora tenemos, aplicado al mundo, a la vida diaria, a la vida práctica, todo aquel que está enojado con su hermano permanece en muerte. Entonces ese espíritu de muerte genera impureza. En hebreo tumá, y tumá quiere decir no acto. ¿No acto para qué? Pues no acto para hacer absolutamente nada. Porque esa huella energética de las impurezas, de la energía de la muerte, te va a llevar a vibrar en esa frecuencia. Entonces si emprende un negocio, el negocio se va a perder. Si emprende un empleo, ese empleo no va a ser el mejor, te va a esclavizar. Si emprende cualquier cosa que emprenda, cuando llevamos la energía de la muerte, nos va a arrastrar a vibrar en esa frecuencia baja. Entonces ese inconsciente, que ahora es consciente, pues nos permite usar esas aguas de la purificación para quitar la energía de la muerte o el espíritu de la muerte. Entonces, porque es que en el mundo espiritual las cosas iguales atraen, eso es una ley universal, la ley de la afinidad de forma. Entonces, si tenemos una idea errada, vamos a atraer esa manifestación de cosas erradas, porque primero viene la idea, y luego esa idea le ponemos energía ahí en nuestra mente, o sea, idea, espíritu, luego mente, y allí en la mente le damos forma, y es que se le da forma, se convierte en una acción. Entonces, primero es una idea. Si cambiamos la idea, cambia el espíritu de la idea, y eso solamente sucede en la mente, donde se le da forma a cualquier circunstancia que vamos a poner por obra o en acción. Tenemos idea, espíritu, mente, forma y acción, que son como pequeñas fórmulas para poder ejercitar a diario y enfrentar con éxito cualquier desafío en la vida cotidiana. Entonces, es que siempre cosechamos lo que sembramos, o atraemos lo que irradiamos, lo que emanamos. Entonces, necesitamos aprender a amarnos para amar. Y cuando nos amamos y amamos también ese creador en nosotros, para poder tener amor por el prójimo. Ahora se cambió la energía de la muerte por la energía del amor, por la energía del espíritu de vida. Amor genera espíritu de vida, odio genera espíritu de muerte. Entonces, si no depuramos nuestro ser interior de esa energía del odio, que se manifiesta a través de las personas que critican, que señalan, que siempre están detrás del error, mostrando el error del otro, sin darse cuenta que lo que está viendo es un espejo de unos anhelos de querer ser como ese otro. Entonces, la ley del amor es la ley de la ley. Por eso dice la Escritura que contra el amor no hay ley. El dinero, la salud, las relaciones de paz, todo aquello son afectados. Esa es la causa, se origina dentro de nosotros. ¿Cómo limpiar ese ser interior? Ese es el tema, no solamente de hoy, sino de todo el transcurso de la semana. Hoy vamos a estar haciendo una pequeña práctica a través de una oración de poder que nos enseña la Escritura, el Padre Nuestro, que estás en los cielos, vénganos en tu reino. Entonces, previo a esas frases codificadas de un cambio de percepción, de un ritual sublime, de ubicar al Abba, la fuente, el Padre, de lo que somos, nuestro. Si hay pobreza y miseria y me siento, entonces si digo Padre Nuestro, pues entonces estoy invocando eso. Pero si cambio la percepción, y ahora que cambio, entonces sé que el Padre es el dueño de todo, el creador de todo, y que yo me hago uno con él, entonces también cambio el ritual y se convierte en sublime, se convierte en aguas de purificación. Entonces tenemos, para concluir,
en el ejercicio práctico, hay una boda que invitan a Yeshua, esa salvación de Dios. Ese yo soy salvación, Yeshua. Ya el prefijo de yo soy, Yeshua, salvación. Lo invitan a una boda y especialmente esa boda va con su mamá. Entonces es como si fuera algo que está sucediendo muy normal. Hay una boda y entonces voy con la madre y con la familia simplemente a acompañar a los novios. Pero más allá de esa sustancia, ¿dónde está lo sublime del rito? En la boda se terminó el vino y como los responsables de la fiesta son los novios, el suegro, el que ofrece la fiesta. Los invitados deben llevar los regalos, pero allá en la fiesta debe haber pues lo que se requiere para la fiesta. Se termina el vino. Entonces la madre, que no es la mamá, que es la sustancia que forma, le dice al hijo, se acabó el vino. Y el hijo le dice, ¿y yo qué tengo que ver con eso? O sea, mirando en lo físico, es como que si la mamá dependiera del hijo. Entonces, mirando en lo sustancial, entonces el hijo le dice exactamente lo que tienen que hacer. No la mamá, sino todos, incluyendo el novio, como responsable de la fiesta. Le ordena a esas vasijas de las aguas de la purificación, que es la que estamos estudiando, que estaban allí sin uso, que les coloquen agua. Agua es alegórico de la palabra, de lo que en lo material, antes de convertirse en material, es líquido. Y eso líquido estaba en lo gaseoso, ahora tomó forma de líquido y ahora lo vamos a llevar a lo material. Y esas aguas se convirtieron en vino. Entonces nosotros entendemos que en el desierto, la roca que se le dijo que le hablara fue golpeada y brotó agua. Ahora, esa agua, ¿cómo la convertimos en vino? Esa es la práctica en sí, no del primer milagro, sino de lo que sucede en todas las transacciones que hacemos desde lo espiritual a lo material. Debe de haber un compromiso de boda. No de una pareja que se está celebrando, sino lo que se está celebrando es que eso que pensé, que sentí, que imaginé, que declaré, ya está hecho. Ese es el vino de la boda. Y por eso es registrado en los evangelios como el primer milagro del Mesías. Esta semana vamos a ejercitar ese primer milagro, que no es el primero, sino el modelo para todos los milagros. Donde milagro no es algo sobrenatural, es simplemente un cambio de percepción, un cambio de sustancia. Entonces vamos a ejercitar ese cambio de sustancia. Y como sabemos que tenemos la oportunidad, porque cada uno tiene su propio afán, pues entonces vamos a cambiar la percepción de eso que era carencia, que ahora se convirtió dentro de nosotros en solvencia, en abundancia y en bendición. Meditar en estos conceptos que aprendemos de las Escrituras y declararlos con certeza y con seguridad. Que tengas una buena mañana. Decimos Boker Tov y que nos vemos luego. Leitrador.